Datos de hoy, de hace minutos, que tienen que ver con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Publicaba nuestra colega. ¿Cuál es el número que crees vos que hubo de contagios desde el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires por los colegios? Datos frescos de hoy. Desde el 17 de febrero, 1,5% de quienes asisten a los colegios, de todo, te hablo docentes, alumnos, fue el nivel de contagio en las escuelas porteñas, con lo cual un índice que se suma, Paz, a este fallo de hoy, que tenés las perlitas de ese fallo. Sí, vamos a hablar de 3 puntos interesantes del fallo de la Corte. Hay un punto que es tal vez más obvio, pero que es uno de los más importantes que tiene el fallo de la Corte, que es que, viste que votaron por separado. Hay 3 votos que constituyen el fallo de la Corte. Pero, si bien cada uno de los votos manejó diferentes informaciones y tuvo distintas afirmaciones, coincidieron en 2 cosas. Una, la cosa de la parte central del fallo, que es decir, que se avasallaron atribuciones de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, este dato, ahí lo tenemos marcado. Mirá, a ver, ¿qué marcaste ahí? Hoy temprano te veíamos en la redacción leyendo, subrayando, con la misma elegancia, pero sin las luces. ¿Y qué dice ese fallo? En ese entendimiento, dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el tribunal entiende que el pronunciamiento no solo se ha vuelto inoficioso, sino que debe orientar desde lo jurídico decisiones futuras. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Te acuerdas que hablamos mucho del tema de si iba a ser abstracto o no la decisión de la Corte? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un decreto de necesidad y urgencia sobre el que se estaba pronunciando la Corte, que ya venció. Fue el decreto que rigió hasta la semana pasada. La Corte resuelve hoy. La primera lectura es bueno, entonces lo que resuelva ya no rige, es abstracto. Bueno, no. La Corte está diciendo, nosotros decidimos tomar este caso. ¿Por qué? Porque esto puede repetirse. De hecho, la Corte bien sabe que ya se repitió porque hoy en día hay otro decreto que está vigente que de nuevo prohíbe las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Es un decreto distinto y esto va a dar para muchas interpretaciones. Va a ser interesante hablarlo con Gil Lavedra, a ver en qué medida el fallo de la Corte se aplica al nuevo decreto. Pero este dato de la Corte diciendo tengo que fallar porque esto lo que voy a establecer son parámetros generales es muy importante y probablemente fue lo que desató la furia del gobierno contra la Corte, ¿no? Tenemos más letra chica después para contarte de ese fallo de la Corte. Waldo Wolf, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué significa esto que vivimos hoy? Significa poner sobre la mesa una discusión que va por encima de las vacunas, de las clases. Es un sistema de vida que hemos elegido los argentinos ya hace muchos años, ¿no? El sistema democrático y republicano, y que el actual gobierno viene a desafiar. Ni siquiera estamos discutiendo eso, estamos yendo antes de 1789, cuando la civilización eligió la república, eligió a los parlamentos para que controlen al poder ejecutivo, le dio la independencia a cada uno de los poderes. Y lo dicen claramente, sin ruborizarse, no creen en la independencia de poderes, no les ha ido bien con la independencia de poderes. Las grandes causas que ha tenido el kirchnerismo en su contra han empezado durante su gobierno. 10 de los 12 jueces federales los ha elegido el kirchnerismo. El signo gobernante. 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema, sacando Rosenkrantz, claramente han sido además identificados con el signo político. Ellos no creen en este sistema de gobierno. No es un problema con este fallo, es un problema que estos jueces han descubierto, no solo el latrocinio que se hizo en las causas que hoy se exhiben de Cristina Fernández de Kirchner y gran parte de su gobierno, sino que han descubierto que van muchísimo más allá del sistema. Hoy se ha puesto sobre el paño que lo que quiere este gobierno es volver previo a 1789, lo han dicho. El soberano de turno es el que gobierna porque lo eligió el pueblo. Justamente la democracia es un sistema que inventaron los hombres para que nadie tenga la suma del poder público, para que no haya mayorías especiales, para que se interpele, para que se le pida juicio político, para que se denuncie. No creen en eso, lo dicen a cielo abierto. Para que haya equilibrio de poderes. En un ratito seguimos hablando con usted. Vamos a saludar al doctor Ricardo Gil Lavedra. Gil Lavedra, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos con una pregunta de Paz Rodríguez Niel. Paz. Doctor, ¿qué tal? Este Hola, fallo Paz. de hoy, ¿en qué medida es aplicable al decreto que hoy está vigente? O sea, en definitiva, hoy en día, ¿puede seguir habiendo para la justicia clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires?
La Corte no se pronunció sobre el nuevo decreto, se pronunció sobre el anterior y de dos maneras distintas. Primero, la cuestión de las competencias, en la cual dijo que se trataba de competencias concurrentes y que en el caso la Nación tenía que justificar en qué medida, si era necesaria la medida que tomaba respecto a la autonomía de la ciudad, y que no lo justificó. Con lo cual, si lo hubiera justificado, obviamente ese DNU hubiera sido válido. Bueno, el nuevo decreto, alegan en el gobierno, está justificado diferente y tiene parámetros objetivos. Bueno, la Corte no se pronunció sobre el DNU. Entonces, decir, ¿estaría la vigente Corte ese dijo, DNU? Le pregunto porque hoy en día hay un DNU que el gobierno de la ciudad no está cumpliendo. La Corte no se pronunció sobre la validez del DNU. Dijo que no importaba la fuente normativa, sino de que esa norma, igual si hubiera sido una ley, no justificaba la necesidad de restringir la autonomía de la ciudad. Ricardo, saliendo un poco, perdón, de la parte más sí. técnica, lo que le pasa hoy a los padres en la ciudad de Buenos Aires es qué va a pasar con ellos. Digo, ¿puede haber una contrapartida que los deje fuera de las clases presenciales o ya está la jugada definida? Bueno, a ver, ahí me da la sensación de que también el gobierno ha anunciado ahora que está enviando un proyecto de ley con una delegación legislativa, bueno, para poder establecer eso. Ahí hay que tener en cuenta que en el caso de una delegación legislativa, el Congreso tiene que decir cuál es la política, es decir, cuáles son las bases de la política. Y obviamente tiene que ser por tiempo determinado y el Congreso tiene que establecer cuáles son los parámetros. Y aún así, de acuerdo al fallo de la Corte, le exige al Gobierno Nacional que en el caso de facultades concurrentes, bueno, concierte, acuerde, articule y que lo haga de buena fe, que es lo que faltó en el caso. Este es un supuesto en el cual jamás tendría que haber llegado a decisión de la justicia. Y Lo que falló sin duda es la posibilidad de llegar a una coincidencia con la ciudad autónoma. Y en concreto, pensando en concreto cómo sigue esta película, la Corte dice son facultades concurrentes, no se puede decidir unilateralmente como hizo el Estado Nacional. Ahora bien, se sientan Nación y Ciudad de Buenos Aires y no llegan a ningún acuerdo. Nación dice hay que cerrar las escuelas y la ciudad dice hay que mantenerlas abiertas. Y entonces, ¿cuál es la salida jurídica ante esta situación? Bueno, ahí lo que dice la Corte, ya sea en los votos de Maqueda y Rosati, como también en el de Rosenkrantz, que el Gobierno Nacional tiene que justificar la relación que hay entre la propagación del virus y las clases presenciales. Eso es lo que dice que no justificó. No abre juicio sobre el mérito, pero sí dice el Gobierno tiene que dar razones, y si las razones que dio o que están fundadas en el decreto no justifican una restricción de derechos de esa naturaleza. Doctor, en un minuto volvemos a usted. Vamos a hablar con el doctor Camburian. Camburian, otra de las cuestiones que preocupan hoy es cuántas camas hay, cómo viene el sistema. Digo, usted ve este debate por el tema de los colegios y ve la realidad sanitaria. ¿Cuánto asidero hay entre una cosa u otra? Hoy los chicos no tienen una afección muy importante, digamos, se mantiene ese porcentaje